Y bueno, comenzamos la enseñanza en este hermoso día. Estamos estudiando el libro de Éxodo para los que han estado con nosotros durante esta secuencia y los que están hoy por primera vez. Bueno, estamos estudiando el libro de Éxodo, estamos en el capítulo 23 y vamos a continuar en el versículo 20. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Gloria al Señor. Bueno, aquí ya Dios les estaba hablando al pueblo de Israel. Las cosas que tenían que venir haciendo, ¿verdad? Y los versículos anteriores les viene dando una serie de normas, mandamientos, estatutos, ordenanzas, lo que Israel establece para ser una nación diferente a los demás pueblos. Y aquí, bueno, ya les habla del ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, ¿verdad? Que ellos no iban a caminar solos, sino que estaba enviando un ángel que los dirigiera. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de ángeles en específicos con nombre y nos habla, bueno, muy común el ángel Gabriel, el ángel Miguel, pero no hablaba de este ángel en estos momentos cuando él les estaba diciendo a Israel que el ángel de Jehová iba a estar delante de ellos y que su nombre iba a estar en él. O sea, el ángel que tenía esa capacidad no eran los ángeles, bueno, que hemos conocido en la palabra del Señor, y esto no es más que otra cosa que Jesús mismo, ¿verdad? Que era el que tiene el nombre de Dios en él, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad Divina estuvo con el pueblo de Israel guiándoles en ese momento de travesía por el desierto, y Dios les mandó a decir que no fueran rebeldes a él, ¿verdad? Que no fueran pesimistas o no estuvieran en rebeldía para que él no los castigara. Aquí dice la palabra del Señor: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre del Señor estaba en él, y le decía al pueblo de Israel que no fueran rebeldes a este ángel que los estaba guardando, que los estaba cuidando, quien los estaba guiando al lugar donde ellos tenían que llegar. Pero bueno, él es la única persona que tiene la capacidad de perdonar, porque dice que no perdonará, y al único que se le ha dado esa autoridad es al mismo Jesucristo. Entonces quiere decir que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba del Mesías, ¿verdad? Entonces aquí les decía a ellos, ¿verdad?, que él no perdonaría sus rebeliones, y hoy mismo sucede igual, ¿verdad? Dios promete estar con nosotros, promete, como dice aquí al pueblo de Israel, que le decía, los guardaría de sus enemigos si ellos realmente se conducían como Dios mismo quería, si realmente le eran obedientes a este ángel. Dios estaba dispuestos a guardarlos, ¿verdad?, a cuidarlos y a ser enemigos de sus enemigos, pero la condición era que fueran obedientes. Y hoy mismo Dios nos dice lo mismo a nosotros, que le seamos obedientes a Él, que le seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo, que es el mismo que guardó y cuidó a Israel. Que si nosotros somos obedientes a Jesús, a todas esas palabras que Él nos dejó plasmado, bueno, nos va a ir bien aquí en la tierra, y a nosotros mismos Dios se va a encargar de aquellos que tratan de ultrajarnos, de hacernos mal, de hacernos caer. Dios está para guardarnos y para guiarnos, y así como guió al pueblo de Israel, ¿verdad?, también hoy nos guía a nosotros. La palabra del Señor nos dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro camino al Padre sino a través de Jesús. Bueno, hoy Jesús te quiere guiar a este verdadero camino, al lugar de destino para tu vida. Bueno, Él es el camino que nos va a llevar al Padre, Él es el camino que nos va a llevar a la
la vida eterna. Él es aquel que está dispuesto a guardarnos, a cuidarnos de nuestro enemigo, que es el adversario, porque la palabra misma nos enseña que nuestra lucha es espiritual. Entonces debemos obedecer a las palabras del Señor Jesucristo, debemos obedecer sus mandamientos plasmados en la palabra para nuestras vidas, para que podamos llegar a la vida eterna. Y si nosotros no obedecemos eso, simplemente va a suceder igual que aquel pueblo que fue rebelde, ¿verdad? Aquellas personas que fueron rebeldes a la palabra del Señor. Bueno, si no quieres aceptar al Señor Jesucristo, tú mismo lo puedes indagar por la palabra, qué es lo que va a suceder con aquellos que no quieren ser obedientes a Él, ya que Él es el único que puede, bueno, y tiene esa capacidad de perdonarnos. Bueno, tú hoy tienes la oportunidad, aprovecha que estamos en el tiempo de gracia, porque los tiempos están acortados. Hoy nosotros podemos ver cómo está este mundo, ¿verdad? Ver las noticias lo que hace es entristecer nuestro corazón. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que esto solamente es principios de dolor. Entonces, que tú y yo podamos obedecer a esta hermosa palabra que nos está enseñando, que seamos obedientes, como dice el 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del 22, porque si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, ¿verdad? Debemos oír la voz de nuestro Señor para que Él nos pueda guiar, nos pueda guardar y nos pueda librar del enemigo que nos quiere destruir y nos quiere llevar a la condenación eterna. Escucha hoy la voz del Señor, escucha hoy que te dice que le obedezcas para que pueda guiarte a un lugar seguro. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 23. Dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heveo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir, ¿no? Esto es una hermosa palabra, un hermoso versículo donde el Señor le rectifica al pueblo de Israel que no está solo, que Él está con ellos, ¿no? Aquí dice que el ángel de Jehová irá delante de ellos. Hay un versículo que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor es nuestro defensor, el Señor es nuestro guardador. Pero en el versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres su voz. O sea, aquí hay algo, mis amados hermanos. Nosotros debemos ser obedientes al Señor. O estamos con el Señor o estamos en contra del Señor. Si estamos en contra del Señor, sencillamente seremos sus enemigos. Y si estamos con el Señor, Él está con nosotros. Él promete estar con nosotros. Él no sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo en el desierto. No. Él los llevó a tierra prometida. Les prometió que los llevaría a esa tierra que fluye leche y miel, y Él lo cumplió. Entonces, Él también les prometió entregarles esa tierra y les dijo que iba a sacar a todos estos que habitaban allí en Canaán, que eran rebeldes, que estaban en pecado, y les prometió que les daría esa tierra, ¿no? Y que les daría la victoria. Entonces, nosotros, si realmente estamos con el Señor nos va a dar la victoria. Y aquello que el Señor te ha prometido, puede que haya pasado un mes, 2 meses, un año, 2 años, no sé cuánto tiempo estás esperando por esa promesa, pero si el Señor lo ha prometido, Él lo cumplirá. Lo único que nosotros debemos hacer es ser obedientes a Él, es dejar que Él pelee por nosotros, porque Él es quien pelea nuestras batallas, Él es quien nos da la victoria, y Él le dio la victoria al pueblo de Israel, ¿no? Y dice que, que los hará destruir, el Señor hará destruir a nuestros enemigos, ¿no? Y aunque se levanten en contra de nosotros, ¿no? No podrán hacernos frente, no nos podrán dañar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, pero nosotros debemos ser obedientes a su palabra
Y lo más importante, mi amado hermano, temer al Señor. Porque una cosa es decir que le amamos, una cosa es decir que le seguimos, una cosa es decir que Él es lo más importante en nuestras vidas, y otra muy diferente es que hagamos lo que se nos da la gana, como quien dice, ¿verdad? Sin importar lo que el Señor opine o lo que el Señor piense, porque el hecho de que no lo veamos físicamente no quiere decir que Él no esté aquí. Él está en todas partes. Él nos observa las 24 horas del día. Tú puedes hablar y decir muchas cosas y las personas tal vez lo crean, pero el único que conoce nuestro corazón y hasta lo más profundo de nuestros pensamientos es el Señor, y a Él no le podemos mentir, mi amado hermano. Le podemos mentir a los demás y tal vez nos crean, pero el Señor no. No le podemos mentir al Señor y debemos ser obedientes y temer a Él, temerle, pero no con un temor de miedo o de pánico, no, de respeto, de admiración, de obediencia, de sumisión, porque Él es quien nos creó, porque Él es quien nos ama, nos ha dado vida y vida en abundancia, ha enviado a su único Hijo a morir y a resucitar por nosotros. Se puso en nuestro lugar porque en lugar de Él deberíamos estar nosotros, y seríamos condenados si Él no hubiese venido y no hubiese padecido todo lo que padeció por amor a ti y a mí. ¿Y por qué no amarle? ¿Por qué no obedecerle? ¿Por qué no temerle? Si Él es quien nos creó y si hemos sido creados para adorarle, para alabarle, entonces vamos a ser obedientes a Él. Vamos a temer al Señor en todo momento, y Él promete estar con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel, hoy está contigo y conmigo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos con el verso 24 y 25 en el nombre del Señor. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria al Señor. Bueno, seguimos con las normas, las leyes que Dios le pone aquí al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vemos que en el versículo anterior habla acerca de que el Señor iba a destruir todas aquellas naciones, los iba a sacar para que el pueblo de Israel pudiera estar allí, ¿verdad? En el versículo 23, el Señor dijo que los destruiría a todas esas naciones. Ahora, ¿por qué Dios destruye a todas esas naciones? ¿Cuál es el motivo? Porque esas naciones eran naciones idólatras, eran naciones que adoraban a muchos dioses y que no tenían nada ni querían nada que ver con el único y el verdadero Dios. Entonces, ahora cuando Él va a introducir a su pueblo, lo va a querer introducir en aquella tierra, el Señor le da esas leyes que ellos deben seguir. Y dice aquí en el versículo 24 que no te inclinarás a sus dioses. Cuando ellos llegaran a esas naciones, recuerde que ellos iban a conquistar esas ciudades, esos lugares. Por lo tanto, eran ellos los que iban a hacer, sacar a toda esta gente. O sea, Dios lo iba a hacer, pero ellos eran los que iban a pelear, ¿sí? Dios pelearía con ellos. Entonces, se iban a encontrar con muchos ídolos en aquellos lugares. ¿Qué les dijo Dios? Cuando ustedes lleguen allí y ustedes encuentren a todos esos ídolos, cuidado, no los adoren, no se inclinen a ellos, no les sirvan a esos ídolos, ¿verdad? Le dice claramente allí el Señor: no te inclinarás, no los servirás, no harás como ellos hacen. Ustedes no pueden llegar a hacer las cosas porque es que ellos adoran esas imágenes, a esos dioses que no son dioses, pero ustedes son mi pueblo y ustedes solamente pueden servirme a mí, que soy el único y el verdadero Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto, el que les ha dado vida, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces hay una advertencia clara aquí para con el pueblo, ¿verdad? Dice: antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Ellos tenían que destruir del todo aquellas ciudades. ¿Por qué?
Porque si ellos no la destruían del todo y quedaban unos poquitos, unos cuantos, pues esos cuantos los iban a pervertir a ellos. Les iban a enseñar sus malas costumbres, sus perversiones. Y entonces el Señor quería que destruyera por completo las ciudades donde iban, pero que también destruyeran los ídolos de esas ciudades. No basta simplemente con decir, bueno, vale, vamos a dejarlos ahí, aunque nosotros no los vamos a adorar. Mentira, porque en cualquier momento, aunque ellos no lo hicieran, a lo mejor sus hijos o a lo mejor otra persona podría tener esa tendencia, vamos a decir, de adorar a ese ídolo. Entonces lo mejor que hay que hacer con los ídolos no es ignorarlos simplemente, no es hacernos voltear la cara y mirar para otro lado. Lo mejor con los ídolos es destruirlos por completo, para que no sea, así como yo no los adoro, tampoco venga otro y los adore, ¿sí? Cuando nosotros salimos de la idolatría, hay muchas personas que tenían imágenes. ¿Qué hace con esas imágenes? Si tú agarras y la tiras a la basura, luego viene otro, ay, mire, un santico, hay una virgencita, ay, me encontré esto, y se lo va a llevar y lo va a adorar y se va a inclinar esa imagen. Pero si nosotros lo hemos sacado de nosotros, tenemos que destruirlo por completo para que nadie más tome esos ídolos. Eso es lo que Dios quiere, destrucción total de la idolatría. Hoy día quizás muchos de ustedes dirán, bueno, nosotros ya no idolatramos, no tenemos imágenes, gloria a Dios. Pero resulta que hay muchas personas que tienen otros ídolos que no precisamente son imágenes, ¿sí? Hay ídolos como es el dinero, hay ídolos como puede ser el trabajo, hay ídolos como puede ser una persona. Entonces nosotros tenemos que sacarlo totalmente de nuestro corazón, toda idolatría, amados hermanos, porque somos solamente, como dice allí en el 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, ¿sí? El Señor nos manda expresamente en la palabra que solamente a Dios podemos servirle, hermano. No podemos servirle al dinero, no podemos servirle al mundo, no podemos servirle a Satanás. Nosotros debemos servirle única y exclusivamente a Dios. Allí cuando Jesucristo fue tentado en sus días de ayuno, y el Satanás vino, ¿verdad? Y le dijo, todos estos reinos te daré si inclinado me adorares. Ah, el Señor te reprenda, Satanás, queriendo que el Hijo de Dios lo adore. Y el Señor le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Es importante, amados hermanos, que entendamos que somos siervos de Dios. El enemigo va a tratar de poner en nuestro corazón otras cosas que corresponden a una idolatría, porque recuerde que idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, sea algo material o inmaterial, es idolatría. Entonces, hay gente que no tiene ídolos físicos, pero idolatra el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces sirves para el dinero, de lunes a domingo, de sol a sol, y todo lo que pienses en trabajar y en producir y en hacer dinero y en enriquecerse, se convierte el dinero en un ídolo. El dinero se necesita, es necesario para muchas cosas, pero lo malo es cuando el dinero se convierte en un ídolo en una persona y solamente sirve para el dinero. Personas que sirven solo para el trabajo, personas que sirven solamente para otras personas, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos servir única y exclusivamente a Dios. Lo demás es parte de nuestra vida, pero no debe ser nuestra vida, ¿sí? Debemos entonces entender que debemos servir a Dios y que si nosotros servimos a Dios, ¿cuál es la bendición? Dice que Él va a bendecir tu pan y tus aguas. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú quieres ser bendecido, sírvele a Dios. La mejor manera de ser bendecido es servir a Dios, obedecer al Señor. Cuando tú eres un hombre, una mujer que amas a Dios, que sirves a Dios y obedeces a Dios, tú eres una persona próspera, tú eres una persona bendecida. Tu familia va a ser bendecida porque hay promesas de parte de Dios. Dice allí que Él va a bendecir nuestra agua, va a bendecir nuestro pan, y dice que además quitará toda enfermedad de en medio de ti. El Señor le dijo al pueblo de Israel en unos capítulos anteriores, creo que en el 15, dice allí el Señor le dijo que si ellos obedecían a Dios, dice que ninguna de las enfermedades que Él había enviado a Egipto les iba a enviar a ellos, ¿sí? Sabemos que no toda enfermedad, no podemos juzgar y pensar que toda enfermedad es pecado.
como cuando aquel hombre estaba ciego y le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor le dijo, ni este ni sus padres, sino que él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿verdad? Entonces no siempre podemos juzgar que toda enfermedad es pecado, pero sí muchas enfermedades corresponden al pecado. ¿Por qué? Por la falta de obediencia a Dios y también por la falta de fe. ¿Por qué no decirlo, hermanos? Porque si nosotros tenemos fe, confiamos en Dios, Dios hace milagros. Dejamos de ver muchos milagros por la falta de fe que hay muchas veces en nuestros corazones. Por eso es importante confiar en Dios, importante creerle a Dios, es importante obedecerle a Dios, es importante servirle a Dios. No dejes, amado hermano, que el mundo te arrastre, que sea el mundo el que marque las pautas en tu vida. Como hijo, como hija de Dios, tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios. Nuestra guía es el Espíritu Santo, nuestro mejor maestro es el Señor Jesucristo. No te dejes desviar de los mandamientos del Señor. Si nosotros leemos atentamente esta palabra y la ponemos por obra, vamos a ser hombres y mujeres bendecidos, prósperos, bienaventurados, felices. Pero si dejamos de lado esta palabra, entonces, hermanos, va a venir calamidad a nuestras vidas. En el nombre del Señor debemos tenerla en cuenta cada día. Lea la palabra diariamente, medite en esta palabra y trate de ser no solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de esta palabra. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios pueda llenar tu corazón en este día. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la bendición del Eterno esté en su vida. Continuamos aquí en Éxodo 23, capítulo 23 de Éxodo, versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Qué bendición de parte de Dios para el pueblo de Israel en este tiempo. Bendito sea el Señor. Allí hay un texto que me resalta mucho y es el 22. Dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Bendito sea el Señor. Tenemos esa promesa de parte del Señor. Hay parte, ¿verdad? Y hoy hablando, ¿verdad?, de esta vida moderna, vamos a decir, donde se limitan a la producción o al crecimiento de la población, y vemos acerca del aborto como algo tan natural, tan normal. Pero el Señor aquí condena eso, bendito sea el Señor. Lo podemos ver también cuando Moisés nació, cuando Faraón, ¿verdad?, dio esa orden para eliminar a toda criatura recién nacida. Lo podemos ver también allí cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando este hombre Herodes también dio ese edicto para eliminar a todos los niños. Bendito sea el Señor. Es una estrategia del enemigo, hermano, de eliminar la población, de que no crezcamos. Y algunos dirán: pero ¿por qué? Mire cómo estamos creciendo y cada día se pone la situación más difícil, hermano. Porque entre esos niños que nacen, nace un pastor, nace un evangelista, nace un líder, nace un ministro, nace un músico, nace un instrumento, un vaso del Señor. Y por eso el Señor, ¿verdad?, como dice la palabra aquí, se contiene contra esa gente que se opone a esta situación. Hoy día se ve como muy natural. Hoy en este tiempo, aquí en este continente, se ve eso algo como natural acerca del aborto, hermano. Que el Señor nos ayude y el Señor reprenda al diablo. Bendito sea el Señor. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días, hermano. Amén. No aceptemos no solamente ese aborto físico, también cuando hablamos de la palabra aborto, no solamente del nacimiento de un niño, una niña, ¿verdad? Puede ser de un ministerio, de un proyecto. ¿Cuántas personas hoy día no están embarazados de un proyecto, de un negocio, de un ministerio, y de repente por la circunstancia, el problema, abortan, hermano, y abandonan, ¿verdad? Sabiendo que Dios en este tiempo nos está hablando, que tenemos ese respaldo del Señor. Solamente Dios nos demanda que oigamos su voz. Si oyeres atentamente mi voz, mis amados, es importante que usted y yo entendamos que tenemos que tener ese oído espiritual abierto. ¿Para qué, hermano? Para hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Habrá esa bendición, habrá ese respaldo, pero necesitamos aprender a oír la voz de Dios. Hoy día usted dirá: pero bueno, yo no veo a Dios por ningún lado.
pero están los pastores. Aquí habla del ángel de Jehová. Hoy día el pastor, ¿verdad?, dentro de la iglesia representa el ángel, el mensajero, el que está allí siempre preparando esa palabra de parte de Dios para su vida. Por eso es importante oír la voz de nuestros superiores. Por eso es importante oír la voz de nuestros pastores. Aunque hay momentos que no nos gusta, hay momentos cuando hay palabra de Dios y nos suena duro y nos retiñan en el oído y oye, no, este es el hombre, esto fue que alguien le dijo algo. No, hermano, pero hay hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen palabra de parte del Señor, revelada de lo alto. Por eso es importante, mis amados, y sigo recalcando, de oír, de aprender, de que el Señor nos dé ese discernimiento a oír la voz de Dios, hermano, que aprendamos a través de la palabra, a través de las enseñanzas. ¿Para qué, hermano? Para no abortar lo que el Señor nos ha dado. Puede ser que estamos hablando de un aborto físico aquí cuando Dios se refería a Israel, pero en este tiempo, ¿cuánta gente no ha abortado espiritualmente? Ha tirado, ¿verdad?, su bendición allí a tierra, ha abandonado por un problema, por una circunstancia. Cuando estaba hablando nuestra hermana pastora, meditaba en algo. Siempre queremos las cosas fácil. Queremos que, oye, pero Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios me dejó solo aquí en el desierto? ¿Y por qué Dios envió tantos enemigos? Es necesario todo eso para crear un corazón agradable delante del Señor. A veces es necesario convivir, ¿verdad?, en ese ambiente, hermano, porque ahí es donde crecemos, hermano. El crecimiento viene en los momentos difíciles y por eso Dios permitió a Israel pasar por este desierto. ¿Para qué? Para que maduraran, para que aprendieran a valorizar las cosas. Hoy día nosotros estamos agradecidos con el Señor. Sí, estamos en el desierto, pero está el ángel de Dios con nosotros, está el ángel de Jehová, está el Espíritu Santo, tenemos la palabra, podemos seguir, hermano. Entonces, mis amados, no permitas que el enemigo haga abortar tu proyecto, tu plan, tu ministerio. No permitas que el enemigo haga abortar esa responsabilidad que tienes como padre, esposo, hijo, como cabeza del hogar con una familia. Bendito sea el Señor. Yo enviaré mi terror delante de ti y condenaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Tenemos esa gran victoria, hermano, amén. Si nos portamos bien, si agradamos a Dios, si oímos su voz, donde entremos, donde llegue, se levantará el enemigo, pero Dios nos dará la victoria, hermano. En medio de esa situación difícil en la cual hoy usted y yo estemos atravesando, el Señor va a confundir a nuestros enemigos y nos va a dar esa bandera de victoria. En medio de esa situación, en medio de ese problema, de esa enfermedad, de esa circunstancia difícil, ese momento amargo que estás atravesando, qué sé yo, con tu familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y no ves allí luz. Pero entienda, hermano, obedezcamos al Señor. Vamos a decirle a Dios que nos enseñe. Queremos aprender a oír su voz. Usted dirá, pero bueno, hermano, yo tengo años en este negocio. Bueno, no es por tiempo, hermano, esto es por disposición de nuestras vidas. Esto es cuando usted y yo abrimos, ¿verdad?, nuestro corazón y disponemos el Señor, ¿verdad?, disponemos a oír su voz. Dios va a empezar a abrir, ¿verdad?, esas puertas, esa bendición. Dios va a colocarte en honra donde esté, sea el terreno que sea tan duro, Dios te va a honrar. Solamente aprendamos a oír la voz de Dios. Vamos a sujetarnos al ángel de Jehová y veremos su gloria. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados en estos matutinos. Vamos a compartir en esta oportunidad Éxodo 23, 28. Dice, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Una hermosa palabra y una hermosa protección de parte de Dios. Dice comenzando esta porción, que es el ángel de Jehová el que estaría delante de su pueblo. Una hermosa protección que es dada al pueblo de Israel desde la salida de la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán y hasta su futuro en que Dios estaría con ellos. No solamente fue su protección, fue su provisión en medio del desierto, fue su cobertura. Estuvo delante de ellos para protegerlos en todo momento. Y esta promesa no solo fue dada en este momento, sino que está enmarcada en una obediencia que debemos tener. El pueblo de Israel fue pueblo rebelde. En esta porción dice, no seas un pueblo rebelde. Y me recuerda la porción bíblica en Deuteronomio 28, donde él manda a que el pueblo sea obediente para que tengamos bendición por medio de ella. El pueblo de Dios tuvo una cobertura, tuvo protección en medio del desierto y ellos no valorizaron la protección de Dios. Aunque dice que era el ángel de Jehová que iba a estar delante de ellos, en esta porción dice, enviaré delante de ti la avispa. Y no solamente dijo que la enviaría,
En momentos como cuando entraron en la tierra prometida, que estuvieron con Josué, dice que él mandó el tábano sobre aquellos enemigos que se aproximaron a atacar. Y huyeron reyes, 2 reyes huyeron delante del pueblo de Israel. Entonces, hay veces esperamos que la protección de Dios venga por un ángel en persona y vendrá por pequeños animales, por pequeñas cosas. Así que no menosprecies la protección de Dios, no menosprecies lo que Dios pondrá delante de ti para protegerte. Durante el día tenemos 24 horas, 12 tal vez la pasamos en la calle y no vemos tantas cosas en las que Dios nos puede librar. Dios te puede librar en cualquier momento, puede aparecerse alguna persona que te haga atrasar en el camino que tú debes llegar. Llegas retardado al trabajo, Dios te estuvo librando de alguna situación. No menospreciemos lo pequeño, lo que ven nuestros ojos, porque Dios hace grandes cosas para protegernos, para proteger a su pueblo, para proteger a sus hijos. Dios manda no solamente a una avispa, no solamente a un tábano, puede mandar grandes cosas. Me recuerda la historia de una persona que estaba huyendo, estaba siendo perseguida y en medio de su persecución se mete a una cueva, hace una oración al Señor y que lo proteja de sus seguidores. Solamente lo que él pudo ver fue que una araña se apareció ante él y empezó a hacer su telaraña ante la cueva. Sus perseguidores llegaron cerca y una vez que buscaron por un lado y por otro, cuando fueron a entrar a la puerta de ese lugar, no entraron porque vieron que la puerta estaba llena de telarañas. Esa fue su protección. Entonces no menosprecies la protección que pueda dar Dios sobre tu vida. Dios en este momento decía que el ángel iba delante de su pueblo protegiéndolo y mandó a su avispa para que lo protegiera. Así que la protección de Dios está con cada uno de nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Buenos días, Dios les bendiga desde aquí, desde Barcelona, España. Y saludamos en esta mañana a la emisora de radio Luz de Vida, FM. Desde Barcelona, misión número 4, están retransmitiendo el matutino. Que Dios les bendiga, nos gozamos con ustedes en este día y sigan en nuestra sintonía. Bueno, seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Qué maravilloso es tener la confianza en la palabra de Dios. El Señor dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También dice por allí en Isaías, toda arma forjada contra ti no prevalecerás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Que Dios nos ayude para nosotros descansar en esa promesa. No ceder ante el chantaje, no ceder ante la presión, no ceder por el miedo, el temor. Sea Dios nuestro temor. El versículo 29 dice, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Mis amados hermanos, Dios siempre hace las cosas con un propósito. Dios no hace las cosas por el azar, por casualidad. No, Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Y esta vez Dios le dice al pueblo de Israel que no les va a entregar la tierra de una vez, en un momento rápido, no, se las va a entregar poco a poco. ¿Y cuál era el propósito? Dios puede hacer las cosas con una orden, con su palabra, en un minuto, en un segundo, Dios la puede hacer. Pero Él se tomó su tiempo cuando creó todas las cosas que vemos, cuando creó la tierra, cuando separó las aguas de las aguas. Cada día hacía una cosa y el séptimo día descansó. Esta vez le dice que les va a entregar poco a poco la tierra para que no se multipliquen las fieras contra ellos. La población de Israel alcanzaba solamente quizás 2 millones de personas. Cuenta
613.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora imagínese usted, siempre las mujeres y los niños son más. Usted va a una congregación, siempre ve más mujeres que hombres y más niños que cualquier adulto. Y en todas partes las estadísticas dicen que hay más mujeres que hombres. Mis amados hermanos, 2 millones de personas se calcula que iban en esa peregrinación rumbo hacia la tierra prometida. Y Dios les dice que no les va a entregar la tierra rápido, sino poco a poco. Y el propósito era para que no se multipliquen las fieras contra vosotros y os destruyan. Estando habitada la tierra, es difícil que las fieras salgan de su hábitat para destruir a los seres humanos. Mire, con esta pandemia la gente se encerró en sus casas y los osos salían a las ciudades, los cervatillos, los venados, esos animales salvajes salían a las ciudades a darse su paseo porque la gente estaba encerrada en su casa. Cuando la gente se despació, las fieras, las bestias del campo vuelven otra vez a las ciudades. Así que el Señor tenía ese propósito. Muchas veces la bendición puede ser para ti una ruina. Muchas veces lo que para otros beneficia puede ser que a ti te destruya. ¿Por qué digo esto? Una persona nueva, una persona que todavía no tiene experiencia, una persona que nunca ha estado en un cargo de eminencia y de repente, por influencia, quién sabe por cuántas cosas puede suceder, porque a las personas se le ven cualidades de la noche a la mañana, aparece con un mensaje elocuente, con palabras de sabiduría y se le pone un cargo. Hay veces que ese cargo puede ser para destrucción, puede ser para que la persona se enorgullezca y caiga en lazos del diablo. La Biblia dice que no debe ser un neófito para que no se envanezca y caiga en lazos del diablo. Así que, mis amados hermanos, demos gracias al Señor, porque Él sabe lo que hace. Yo recuerdo cuando estaba comenzando, uno de esos muchachos que se levantó con nosotros de nuestra misma edad, 17, 18 años, Dios comenzó a honrarlo con la predicación, campañas tremendas, gigantescas, milagros sobrenaturales. Y cuando él se vio con tanta fama, a un hermano, un anciano, llegó a aconsejarlo. Y él le preguntó: ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy el siervo de Dios. ¿Usted ha pedido permiso a Dios para aconsejarme a mí? Y el anciano le dijo: hermano, mal te veo. Y verdad, no pasó mucho tiempo en que aquel evangelista cayó, fue derribado por el enemigo, se fue detrás del pecado. Pasó muchos años descarriados hasta que a los años después de haber sido disciplinado por el Señor se reconcilió. Así que dale gracias al Señor, porque Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Así que hay veces que pedimos y pedimos la misma cosa a Dios y Dios no nos las concede, pero tanto insistir, Dios nos las da y es para nuestra ruina. El peso de la bendición no lo soportamos. Israel pidió a Dios rey y Dios no le daba rey. Pidió rey, Dios no le daba rey, hasta que ellos mismos decidieron buscarse un rey. Llamaron a Samuel y le dijeron: ya tú estás viejo, tus hijos no andan bien, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos que nos ponga rey. Y Dios le dijo a Samuel: no te han despreciado a ti sino a mí. Dile lo que va a hacer el rey con ellos, que va a tomar a sus hijas y la va a llevar de doncellas a su palacio, va a tomar sus hijos y lo va a poner de soldados en su ejército y van a morir. Dile al rey lo que ellos van a hacer. Mis amados hermanos, Israel, después de oír todas las cosas negativas que traía un reino, dijeron: da igual, pero tendremos rey.
Hermano, no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, si yo tuviera un gran equipo, yo predicaría? Ay, yo haría grandes campañas, no pararía las campañas. Y después que tienes el equipo, ya no predicas campaña porque ahora no tienes dónde transportar el equipo. Ay, si yo tuviera un coche, un carro, yo predicaría campaña. Tienes el coche ahora y no sales a hacer la campaña porque no tienes gasolina. Y esa es una cadena que nunca se termina. Y hay veces que tenemos las cosas y no las usamos. Gloria a Dios, tú tienes ahora lo que necesitas. Todo tiene su tiempo. Poco a poco Dios te va a ir dando lo que tú necesitas en el momento de Dios. Así que no te desesperes, usa lo que tienes ahora. Dios le preguntó a Moisés cuando clamó, porque venía Faraón con su ejército. Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Una vara, dijo Moisés. Dios le dijo, usa esa vara. A veces tenemos los medios a nuestro alcance, a veces tenemos los medios en nuestras manos y no lo usamos porque estamos viendo para otro lado. Siempre estamos viendo más y más y más. Si yo tuviera cámara, mire, aquí teníamos la cámara, ya teníamos casi un año con la cámara y vamos a comenzar y vamos a preparar un estudio. Pasó por aquí el hermano Puerta y dijo, ¿qué estudio ni qué estudio? Saquen las cámaras, mañana comenzamos. Comenzamos el matutino y desde entonces no hemos parado, seguimos aquí en la misma iglesia transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que lo que tienes que hacer, hazlo, porque se acaba el tiempo y donde vamos ya no hay campaña, ya no hay predicación, ya no hay necesidad de afanarse, porque allá todo será una bendición. Que Dios nos ayude. Versículo 30 dice, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Poco a poco. Mire, cuando salió Jacob de la tierra de Ur de los Caldeos rumbo hacia la tierra prometida, vino su hermano con 400 hombres armados y le dijo, hermano, vengo a acompañarte. Hay merodeadores en la tierra, hay saqueadores y pueden hacerte daño a ti, a tu familia y robarte el ganado. Jacob le dijo, no, hermano mío, Dios va con nosotros. El Dios que nos ha prosperado, Él nos va a acompañar. Tú eres un guerrero, tus soldados van rápido. Yo voy a ir al paso de las ovejas, de las vacas paridas y de los niños. ¿Qué paso era ese? Un paso lento, poco a poco, a medida que tenía. No se pueden arriar a todas las ovejas a la vez porque hay ovejas recién paridas y morirían en el camino. Pues al rebaño del Señor también se lleva al ritmo que el Señor quiere. El Señor sabe qué ritmo debemos tomar. Así se hace la obra de Dios. No te desesperes, no te afanes, no quieras pasar el río sin llegar al puente. No, mire, no te imagines, no te comas la cabeza porque eso trae afán, trae angustia, trae miedo. Y si sale mal y si se tuerce algo, no, descansemos en el Señor. Porque este Dios es Dios nuestro, dice la palabra, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Poco a poco, poco a poco. Así que descansa en el Señor. Versículo 31 dice, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Oye bien, Dios le dio límites a Israel que ellos no lo han aprovechado. La gente dice que Israel es un invasor, que Israel es expansionista, que ellos quieren expandir su nación. Mire, si ellos fueran así, no hubieran cambiado tierra a cambio de paz. Cuando han tenido conversaciones con los palestinos, conversaciones de paz, ellos han cedido la tierra, le cedieron la autonomía de Gaza y esperaban
darle la independencia como una nación libre, pero ellos, su único sueño era barrer a Israel, convertirse en una nación, armarse y barrer a Israel y ahogarlos en el mar. Ese era su propósito. Por eso cada vez que Israel ha ido cediendo y ha estado a punto de darle su independencia, entonces ellos han empezado a lanzar misiles. En un solo día lanzaron 8,000 misiles sobre una población civil que no está dedicada a la guerra. Y cuando Israel respondió, todas las naciones del mundo se levantaron contra ellos, diciendo que era desproporcionada la respuesta de Israel. Mire, el gigante no tiene culpa de ser un gigante. Si alguien viene a meterse con él, aunque sea más pequeño, lo golpea, lo maltrata. Así Israel, cuando se defiende y hay daños colaterales. Hay víctimas inocentes que no tienen nada que ver con la guerra. Pero ¿cómo se va a hacer en esos casos cuando un grupo terrorista monta un lanzamisiles en la azotea de una escuela para que Israel responda y entonces bombardee la escuela y mueran niños? Para acusar a Israel de mataniños es terrible. Como cuando disparaban desde un parque infantil y Israel respondía y morían niños. Es tremendo lo que hace esta gente, y la gente juzga es al pueblo del Señor. Dios sabe hacer las cosas. Dios le entregó al pueblo de Israel, hermano, desde el Líbano hasta Egipto, desde el mar grande, como se le llama en la antigüedad, al mar Mediterráneo, hasta Nínive, hasta allá, hasta lo que hoy se llama Irak. Dios le entregó esa tierra. Sin embargo, Israel, siendo una potencia militar, no ha invadido esas tierras, no ha invadido Siria, no ha invadido Jordania, no ha invadido la tierra de Irak, porque ellos no son expansionistas, ellos quieren paz. Dios le entregó esa tierra. El documento más fiable que tienen los judíos acerca de la tierra, acerca de su posesión, es la Biblia. Allí está establecidos los límites de Israel. Fíjate cómo dice: la tierra, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitará, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. El Señor enseñó a Israel a no hacer alianza con los pueblos. Tú sabes que se firman las alianzas, se hacen pactos de convivencia, de mezclarse entre los pueblos. Dios quiere un pueblo diferente. Dios no quería que Israel se mezclara con las otras naciones, para que no asimilara su costumbre, que fue lo que en realidad sucedió. Viendo toda la historia de Israel, encontramos que cuando ya se hicieron poderosos, perdonaron a algunos reyes, a algunos pueblos, se mezclaron con ellos, dieron sus hijas para casarse con esos extranjeros y tomaron las hijas de ellos para sus hijos. Y entonces vino la idolatría, llegó la brujería, llegó el sacrificio de seres humanos, los cuales Dios no pedía. Mis amados hermanos, Israel se corrompió y a causa de eso Dios los volvió a echar de esa tierra que les prometió y que les entregó. Vinieron los babilonios, vinieron los madianitas, vinieron los heveos, los jebuseos, y les invadieron los filisteos y les destruyeron. Cuánta matanza hicieron esa gente en Israel por causa de que Israel se desvió de la palabra. Así que permanece tú en la palabra, no te desvíes de ella para que no te vaya mal. Que Dios nos bendiga. En este día yo quiero hacer la oración por ti, la oración del penitente. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos
y repite estas palabras conmigo. Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva, Señor. Cambia mi vida. Engendra a Cristo en mí. Opera en mí. El milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, necesito su experiencia. ¿Puede decirme cómo cuidar mi matrimonio? Claro que sí. Si te eres mujer, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. No te niegues a tu marido, porque ese es el causal número 1 de que el hombre deja a su mujer. La mujer que se niega a su marido lo está mandando a que se acueste con otra. Procure usted complacer a su marido, a menos que tenga la menstruación. Es prohibida las relaciones cuando la mujer tiene la menstruación. Pero si no la tiene, disfruten el uno del otro. La Biblia dice, goza cada día con la mujer que amas.